Bueno gente, hoy vengo a hablarles del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, el mal llamado bloqueo económico, ese que tanto utiliza la dictadura cubana para justificar su ineficiencia económica y el desastre que tienen en Cuba. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy convencido que una vez tú lo veas completo te van a entrar ganas de compartirlo con todos tus amigos que siempre están justificando las atrocidades económicas que se hacen en Cuba, lo mal que le ha ido el sistema castrista con el tema del embargo. Vamos, la clásica excusa que siempre utilizan de nada, pero Cuba está así por culpa del bloqueo de Estados Unidos. Si Cuba no estuviera bloqueada, estoy convencido de que el socialismo hubiera funcionado. Fidel Castro era un bueno, los malos son los yanquis que tienen bloqueado al pueblo cubano. Las clásicas excusas para justificar 65 años de dictadura. Toda esta historia comienza con la llegada del régimen castrista a La Habana. La supuesta revolución cubana. No se puede llamar revolución a lo que está en contra de que las cosas se revolucionen. No se puede llamar revolución a un proceso que siempre ha tenido los mismos actores y esperan resultados diferentes. No se puede llamar revolución a los que te encarcelan cuando tú opinas o tienes una idea diferente. Cuando ellos llegaron al poder de la mano de Fidel Castro, lo hicieron prometiendo una gran revolución social. Vamos, erradicar los principales males que afrontaba la nación, como eran la desnutrición, la pobreza en los campos, la llamada desigualdad social y la supuesta redistribución de la riqueza. También tenían otras promesas como mejorar el sistema de viviendas en Cuba, darle casas a las personas, entregarle las tierras a los campesinos, bajar el índice de mortalidad infantil al nacer. Muchísimas de estas cosas ellos lo lograron, pero digamos que todo fue una cortina de humo para poder implantar una dictadura que lleva hoy más de 65 años en el poder. ¿Y por qué es que se le llama dictadura? Bueno, no se le puede llamar democracia diferente a un régimen que solamente tiene al Partido Comunista como único ente político legal en el país. Vamos, que en la Constitución cubana, supuestamente refutada por todos los cubanos, cosa que es totalmente una mentira, pues el socialismo es irrevocable. País que tenga un sistema social cuya Constitución lo ampare y diga que es irrevocable, no se le puede llamar democracia. Bien, no hay manera de llamar esto de otra forma. Por lo tanto, es un tema que no se va a discutir. Vamos a caer en las primeras medidas que se tomaron durante la llamada Revolución Cubana. Para poder cumplir todo esto que se prometía, que sí, en la teoría, pues, maravilla. Supuestamente Cuba iba a ser el gran paraíso de la revolución social. Desde siempre se dijo que no eran socialistas, ni mucho menos comunistas, pero terminaron, vamos, declarando el carácter socialista de la revolución. There is not communism or Marxism in our idea. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Mintiendo desde el banco. ¿Qué sucede, gente? Que Fidel Castro también había prometido bajar los aranceles de muchos de los servicios que se estaban ofreciendo. Vamos, servicios como el agua, el teléfono, la electricidad, entre otros. Como la economía no funciona porque a ti te da la gana de querer bajar los servicios, todo esto depende de la oferta y la demanda, y si las compañías son privadas, pues van a responder a los intereses privados, a los dueños de las compañías. Cuando alguien venga a querer justificar que una compañía no quiere bajar los precios porque simplemente no le es rentable, le invito a que comience hoy en día a ahorrar dinero para que luego funde una empresa, perdure en el tiempo, sus hijos la hereden y que puedan mantenerla durante muchísimos años. Luego sus hijos capaz que querrán justificar esto. Verdaderamente no hay manera de hacerlo. Si hay demanda y la quieren comprar, bien. Si no, también. Así funciona el mercado. Cuando no funciona así es porque hay un Estado intromisor dentro que quiere regular la economía. La economía no se puede regular de esa manera porque cuando usted quiere topar precios, pues todo se va al demonio. Entonces, ¿qué sucedió, familia? Que Fidel Castro comenzó a expropiar grandes compañías. Nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair. Y además los 36 centrales azucareros que tenían.
Muchísimas de ellas eran compañías norteamericanas, pero no todas. Gran parte del capital que había invertido en Cuba en el año 1959 no estaba en manos de compañías norteamericanas. Como te quieren vender la moto de que Cuba simplemente era el patio trasero de los inversores norteamericanos. Y sí, había mafia y había dinero lavado ahí, como en la mayoría de los países hay. Cuba no era la excepción. De hecho, muchísimos mafiosos de la época pues visitaron el país. Cuando Fidel Castro comienza con estas expropiaciones que quisieron adornar el problema con nacionalizaciones, vamos, el pueblo se iba a hacer cargo de lo que siempre fue suyo, cuando no es así. Eso no tiene otra traducción que robar. Si en su país hay una empresa, una compañía que está prestando un servicio, viene su gobierno y le expropia y no le paga lo que cuesta la compañía, eso se llama robar. Jamás en la vida los dueños de estas compañías recibieron las indemnizaciones por dichas expropiaciones. Quiere decir que simplemente fueron robadas, muchas de ellas saqueadas, incluso destruidas. Este es el número exacto de centrales azucareros que había en Cuba en el año 1959. Absolutamente todos fueron expropiados. Hoy en día esta es la producción azucarera que tiene Cuba. Todo esto producto del mal manejo, porque si ponemos al frente de un central azucarero a alguien que no sabe absolutamente nada de la industria azucarera, no sabe manejar la economía de un central, pues se va a tener que ir a la quiebra. Y ustedes van a ver más adelante de que no es culpa de ningún embargo ni de ningún bloqueo. Que Cuba está produciendo los mismos niveles de azúcar desde cuando se hacía con trapiches. Las expropiaciones no solamente quedaron en grandes compañías norteamericanas o las que más valor poseían, no. La dictadura expropió hasta el último negocio privado que existía en Cuba. En la llamada ofensiva revolucionaria, ellos digamos que eliminaron por completo el sector privado en Cuba. Si usted era dueño de una barbería, ya la barbería no era suya, la barbería era del Estado. Si usted tenía un pequeño almacén en una esquina, las llamadas bodegas, ya eso no existía, no iba más a ser suyo. Iba a ser expropiado, tomado en nombre de la revolución, con todos y para el bien de todos. ¿Qué sucedió? Que todo eso, bueno, terminó en desastre. ¿Cuál desastre? El que estamos viendo ahora. ¿Cuándo es que viene el tema del bloqueo, el tema del embargo? Bueno, imagínense ustedes que Cuba entra en el escenario de la Guerra Fría. Fidel Castro no podía hacer otra cosa que ponerse del lado de la Unión Soviética, de los rusos. Entonces no podían tener los americanos un satélite de la Unión Soviética a 90 millas de su territorio. ¿Por qué no podían tenerlo? Bueno, todo el mundo conoce la historia de la crisis de los misiles. También tengo pensado pues hacerle un video aquí en el canal. Déjame en los comentarios si quieres ese video muy pronto. En la crisis de los misiles, Fidel Castro permitió que los soviéticos instalaran misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. Esta provocación terminó en el desenlace de la Guerra Fría. Producto de todo esto, producto de la declaración de carácter socialista de Cuba, producto de todas las expropiaciones y de todos los inventos que estaba metiendo Fidel Castro en los primeros años, digamos entre el 59 y el 62, pues comienza el tema del embargo económico. Producto de todo esto, el presidente Kennedy fue quien implementó el embargo comercial total el 7 de febrero de 1962. Esta medida restrictiva tenía como objetivo ejercer presión política y económica sobre el gobierno de Castro, considerado para Estados Unidos una amenaza ideológica y estratégica en la región. A lo largo de décadas, diferentes presidentes estadounidenses revisaron parcialmente las restricciones, pero el núcleo del embargo se mantuvo. Los defensores argumentan que era una herramienta para fomentar el cambio democrático en Cuba, mientras que los críticos sostenían que solo causaba sufrimiento al pueblo cubano. El tema de que solo causa sufrimiento al pueblo de Cuba, al que está abajo, no es mentira del todo, pues este embargo económico no afecta en lo absoluto a que los miembros de la familia Castro y sus secuaces pues se den una vida de lujos o una vida aburguesada, como tanto criticaba Fidel Castro. Muchísimos son los familiares de todos ellos que han estudiado en universidades de países capitalistas, que pasan sus vacaciones en Europa, incluso Estados Unidos. Hay otros que simplemente se han ido a vivir ahí con toda la jeta y no pasa absolutamente nada. Quiere decir de que el embargo sí tiene una justificación, porque si usted roba, como fue en el caso de las expropiaciones, usted necesita un merecido, y el merecido al parecer fue el embargo económico, que luego para la politiquería de los Estados Unidos se utilizara como medida represiva contra la dictadura cubana, pues también la política es así, se puede utilizar cualquier ley a favor o en contra de los beneficios de dichos políticos y de las campañas políticas, porque sí, gente, la Florida es un estado que de cierta forma u otra decide las elecciones en Estados Unidos. Si usted gana las elecciones
en la Florida tiene gran por ciento de probabilidades de ganar las elecciones en Estados Unidos. Entonces, como en la Florida está el mayor núcleo de emigrados cubanos, digamos lo que viene siendo el llamado exilio histórico, pues muchas son las promesas en cada campaña política de arreciar más las medidas contra la dictadura, y una de esas medidas es el embargo y las restricciones que en algunos mandatos sufren los llamados deshielo, en otros mandatos se arrecian. Eso es una realidad. Ahora, ¿se puede justificar todo el desastre económico de Cuba con el embargo? Yo creo que eso es un descaro, la verdad. Durante varias décadas Cuba estuvo chupando de la teta de la Unión Soviética, vamos, que le pedían préstamos millonarios y lo único que hicieron fue arruinar más la economía. Para que ustedes tengan una idea, a cambio de todo eso, Cuba participaba en aventuras militares de la Unión Soviética en África con la justificación de acabar con regímenes del apartheid, pero realmente cuando la verdad salió a la luz, no fueron otra cosa que misiones militares para establecer regímenes comunistas en dichos países. Ejemplo de ello, Angola. Ponte a pensar qué hacen jóvenes cubanos en una guerra en África, en otro continente, súper que alejados de Cuba, cuando no teníamos nada que ver en ello. Pero sin salir un poco de la región, aquí mismo en América Latina y el Caribe, muchísimas fueron las guerrillas que fueron infiltradas y apoyadas por el régimen de La Habana y entonces en aquella época la Unión Soviética, que recibían lo mismo armas como dinero, y eso está probado. Una de las locuras económicas que me vienen ahora a la mente, que se realizaron en Cuba, que paralizaron la economía y que de verdad destruyeron prácticamente todo un sistema de producción, fue la llamada zafra de los 10 millones o la llamada zafra del 70, porque se hizo a inicios de esa época. Bueno, los 10 millones eran 10 millones de toneladas de azúcar que Cuba le había prometido a la Unión Soviética. Digamos que había sido un pacto económico para congraciarse con el régimen ruso y de repente, bueno, estrechar las relaciones tanto económicas, políticas y militares. Por lo pronto, Cuba tenía que producir 10 millones de toneladas de azúcar. ¿Qué sucede, gente? Que prácticamente Fidel Castro ordenaba que paralizaran toda la economía, que los trabajadores de cualquier sector fueran al campo a cortar caña de azúcar y los centrales trabajar bajo condiciones laborales que no aguantaban ni los centrales, ni los trabajadores, ni nadie. Entonces, imagínate tú tener que abandonar tu puesto de trabajo en cualquier lugar, lo mismo una bodega, una escuela o un centro de elaboración, no sé, de cubos plásticos, vaya, o de cualquier producto en conserva, y de repente tener que ir para un campo obligado a cortar caña. ¿Qué sucede, gente? Que jamás lograron cumplir el objetivo de los 10 millones de azúcar, se quedaron en 7 millones y tanto. Esto fue un descalabro total para la economía, porque primero no lograron cumplir esa producción, por lo tanto no le pagaron todo el dinero que tenían que haber recibido, que supuestamente se iba a remunerar en el pueblo, cosa que nunca es así, y por lo otro se habían pues dejado de largo muchos procesos productivos de los cuales Cuba recibía bastante dinero. Este solamente es uno de los tantos ejemplos económicos que yo te pudiera presentar aquí para demostrarte que la culpa de la crisis económica que se vive hoy en Cuba no tiene nada que ver con el embargo. Espero de corazón que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, ayúdame compartiéndolo para que todo el mundo lo sepa. Recuerda, cuando tú estés en una conversación por internet, en la vida real, y alguien te salte, no, porque Cuba está así por culpa del bloqueo, por favor, enséñale este video para que se enteren de una vez que la culpa del desastre económico, político y social que se vive en Cuba no tiene nada que ver con el embargo norteamericano. Bien, regálale un like, suscríbete al canal y nos vemos en una siguiente oportunidad.